¿Cómo es que un movimiento pequeño, casi insignificante, llega a convertirse en una comunidad global? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, el plan maestro que lo hizo posible. Un diseño, un modelo, basado en principios súper claros que le dieron forma a la primera comunidad cristiana. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se construye algo así? Algo global, literalmente desde cero. Imagínense el desafío. Hoy vamos a desenterrar juntos ese plan, ese modelo que no solo enfrentó el reto, sino que increíblemente logró expandirse por todo el mundo conocido de la época. Para entenderlo bien, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 puntos clave. Primero, veremos su fuente de poder. Luego, una batalla crucial por la unidad. Después, la idea de una coraza de justicia, un modelo de conducta y finalmente su legado duradero. Cada uno es como una pieza de rompecabezas. Muy bien, empecemos con el primer punto, una nueva fuente de poder. O, como dice aquí, el día que se encendió la energía. Porque, todo movimiento necesita un motor, un catalizador, y aquí vamos a ver cuál fue. Y ese catalizador tiene un nombre: Pentecostés. ¿Qué es? Bueno, como vemos, fue el día, unos 50 días después de la resurrección de Jesús, en que el Espíritu Santo, según la creencia, vino para quedarse de forma permanente en los creyentes. Esto no fue un evento más. Fue el momento clave que les dio el poder para empezar todo. Fue un antes y un después. Y para entender lo revolucionario que fue esto, miren esta comparación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertas personas para tareas muy específicas, y luego se iba. Piensen en Bezaleel, el artesano, o en el rey Saúl. Era algo temporal y selectivo. Pero después de Pentecostés, ¡puf!, cambiaron las reglas del juego. El Espíritu viene para quedarse, para morar permanentemente en todos los creyentes. O sea, las personas mismas se convierten en el nuevo templo de Dios. Es un cambio de paradigma total. Ahora, uno podría pensar que con esta nueva fuente de poder todo sería fácil, pero no. De hecho, esto nos lleva directo al segundo punto, la batalla por la unidad. Porque muy pronto esta nueva comunidad se topó con su primera gran prueba interna, el riesgo de romperse en pedazos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue exactamente esa gran prueba? ¿Qué fue lo que casi destruye el movimiento desde adentro? Bueno, este conflicto fue tan, pero tan importante que las decisiones que tomaron aquí terminaron definiendo quiénes eran. Aquí estaba el corazón del problema, un verdadero choque de ideas. Básicamente se preguntaban si había uno o dos evangelios. Por un lado estaban los judaizantes. Ellos decían, claro, la fe es importante, pero si no eres judío, para ser salvo de verdad, tienes que seguir la ley judía, circuncidarte, etc. O sea, le añadían obras a la gracia. Y por el otro lado estaba Pablo, con una postura súper clara. La salvación es solo por gracia a través de la fe. Punto. Sin importar si eres judío o gentil, no se necesita la circuncisión ni nada más. Dos visiones que, francamente, no podían coexistir. Y la forma en que Pablo manejó esto fue, la verdad, genial. No fue solo a Jerusalén a debatir con palabras. Su estrategia fue mucho más inteligente. Se llevó a Bernabé, que era un cristiano judío respetado, y también se llevó a Tito, un cristiano griego que, y esto es clave, no estaba circuncidado. ¿Se dan cuenta? Su propio equipo era el argumento viviente, era la personificación de la unidad que él estaba predicando. Y miren la fuerza de sus palabras en Gálatas. No nos sometimos ni por un momento a fin de que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Esto deja clarísimo que para Pablo esto no era una discusión menor, no era un detalle negociable. Para él estaba en juego la verdad misma del Evangelio. Se trataba de si la salvación era un regalo gratuito o algo que se tenía que ganar. ¿Y al final cómo se resolvió? Pues aquí está lo interesante. La unidad no llegó por un acuerdo a medias, diluyendo el mensaje. No, lo que pasó fue que los líderes de Jerusalén, gente como Pedro, Santiago y Juan, reconocieron que la gracia de Dios estaba con Pablo. Le dieron la diestra de compañerismo, que es como decir, estamos en el mismo equipo, vamos juntos. Afirmaron que había una sola misión unificada, un solo evangelio. Bien, ya que se resolvió el tema de la unidad de la comunidad, el plan maestro ahora hace un zoom y se enfoca en el individuo. Pasamos al tercer punto, la coraza de la justicia. La pregunta ahora es, ¿cómo se fortalece a cada persona para que se mantenga firme? La respuesta, como veremos, es una especie de defensa espiritual.
Y para entender esta defensa, primero hay que entender el problema. Isaías lo resume con una frase muy pero muy fuerte. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es una imagen potente que básicamente dice que nuestros mejores intentos de ser buenos por nuestra propia cuenta, pues no alcanzan. Entonces, si la justicia propia no es suficiente, ¿cuál es la solución? La que se ofrece es, en esencia, un intercambio divino. Es como si Dios dijera, tu justicia no alcanza, toma la mía. La idea es dejar de confiar en la propia bondad y, en cambio, vestirse con la justicia de Cristo. Y esto nos lleva a la coraza de la justicia. Piensen en una armadura. La coraza protege el corazón, los órganos vitales. En este sentido espiritual, no se refiere a las buenas obras que uno hace. No, es una metáfora de la perfección de Cristo que actúa como un escudo. ¿Protege de qué? De las acusaciones, de la culpa, de todo eso que puede debilitar la fe desde adentro. Perfecto. Ya tenemos una comunidad unida y un individuo fortalecido. El siguiente paso lógico en el plan es ver cómo estas personas interactúan entre sí. Y eso nos lleva al cuarto punto, un modelo de conducta para establecer el orden social. Para analizar este modelo, es importante ir directamente al texto fuente. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, se presentan una serie de instrucciones específicas para las mujeres dentro de la iglesia. Como vemos aquí, se habla de un atuendo modesto y decoroso, de que el adorno principal sean las buenas obras en lugar de peinados o ropa llamativa, y se indica que deben aprender en silencio y con sumisión. El texto también establece que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres en ese contexto. Simplemente presentamos lo que dice la fuente. Y es interesante ver que el texto no solo da estas instrucciones, sino que también ofrece una razón teológica para ellas. La justificación que se presenta, y la citamos directamente para mantener la fidelidad al texto, es porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Se hace una referencia directa al relato de la creación y la caída para fundamentar las pautas mencionadas antes. Muy bien, ya hemos recorrido las diferentes partes de este plan maestro. Ahora, para nuestro último punto, vamos a dar un paso atrás y ver el panorama completo, el legado que todo esto dejó. Entonces, resumiendo, este plan maestro se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. Primero, el poder divino, esa morada permanente del Espíritu. Segundo, una unidad radical, basada en la gracia, que superaba las barreras culturales. Tercero, la justicia personal, o sea, cada individuo protegido por la justicia de Cristo. Y cuarto, un orden social, con una estructura y roles definidos. ¿Ven cómo todo se conecta? ¿Cierto? De lo interno a lo externo, de lo personal a lo comunitario. Es un diseño completo. Y todo este análisis nos deja flotando una gran pregunta. Tenemos aquí un plan maestro muy antiguo para formar una comunidad. Entonces la reflexión final es, ¿cuál es el legado de este plan en nuestro mundo moderno? ¿Qué relevancia tienen hoy estos principios de poder, unidad, justicia y orden? ¿Y qué desafíos implica intentar aplicarlos en la sociedad tan compleja en la que vivimos? ¿Es algo para pensar?